La mayoría de personas cree que su problema es el estrés. Otros creen que es ansiedad. Otros piensan que simplemente están cansados. Pero si observas más profundamente, descubres algo mucho más inquietante. La mayoría vive en guerra consigo misma. Una guerra silenciosa, constante, invisible. Una batalla mental que empieza apenas despiertan y no termina ni siquiera cuando intentan dormir. Pensamientos, preocupaciones, miedo al futuro, culpa por el pasado, ansiedad por lo que otros piensan, necesidad constante de aprobación. Y lentamente, sin darse cuenta, su mente deja de ser un hogar y se convierte en una prisión. Por eso hoy tantas personas se sienten agotadas incluso cuando no hicieron nada físicamente difícil. Porque el verdadero cansancio moderno no siempre es físico. Es mental, emocional, espiritual. Y quizá eso explica por qué vivimos en la época con más comodidad de la historia. Pero también una de las épocas con más vacío emocional. Tenemos entretenimiento infinito, distracciones infinitas, acceso inmediato a todo, estímulos constantes. Y aún así, millones de personas no soportan quedarse solas con su propia mente. Eso debería decirnos algo. Porque el problema nunca fue solamente el mundo externo. El problema es que muchas personas jamás aprendieron a gobernar lo que ocurre dentro de ellas. Y ahí es donde el estoicismo se vuelve brutalmente poderoso. Porque los estoicos jamás prometieron una vida perfecta. Nunca dijeron, no sufrirás. Nunca dijeron, no sentirás dolor. De hecho, entendían perfectamente el sufrimiento humano. Marco Aurelio vivió rodeado de guerras, enfermedades y traiciones. Imagina cargar el peso de un imperio entero mientras tu cuerpo se deteriora lentamente y el caos existe en cada dirección. Y aún así, escribía sobre calma, sobre dominio interior, sobre paz mental. Eso es impresionante. Porque demuestra algo muy importante. La tranquilidad no depende de que el mundo deje de ser difícil. Depende de tu relación con lo que ocurre. Y eso cambia absolutamente todo. Porque la mayoría intenta encontrar paz controlando cosas externas. Controlando personas, resultados, opiniones, situaciones, reconocimiento. Pero mientras más intentas controlar todo afuera, más ansiedad aparece. Porque el mundo jamás será totalmente controlable. Siempre habrá incertidumbre, rechazo, pérdida, dolor, errores, críticas, miedo. Y cuando tu estabilidad emocional depende de que todo salga exactamente como quieres, tu mente se vuelve extremadamente frágil. Ese es el verdadero problema. No el dolor. La fragilidad mental frente al dolor. Por eso Séneca escribió algo que parece simple, pero es devastadoramente cierto. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Piensa en eso por un momento. ¿Cuánto sufrimiento ocurre realmente en el presente? ¿Y cuánto ocurre anticipando, imaginando, exagerando, creando escenarios mentales constantemente? La mente humana tiene una capacidad increíble para fabricar sufrimiento antes de que algo ocurra. Y muchas veces, nada ocurre. Pero el cuerpo sí paga el precio. Ansiedad, insomnio, estrés, agotamiento emocional. Porque el cerebro no distingue tan fácilmente entre una amenaza real y una amenaza imaginada constantemente. Y ahí aparece una de las trampas más peligrosas de la mente. El miedo al dolor termina creando más dolor que el propio dolor. Miedo a fracasar. Miedo a ser rechazado. Miedo a decepcionar personas. Miedo a equivocarse. Miedo a perder. Miedo a quedarse solo. Y lentamente, el miedo empieza a controlar decisiones completas. La mayoría no vive como realmente quiere. Vive intentando evitar incomodidad.
Y eso tiene un precio enorme. Pierdes libertad. Epicteto decía: quien no es dueño de sí mismo, no es libre. Y quizá esa es una de las frases más importantes que alguien puede escuchar hoy. Porque mucha gente cree ser libre. Pero emocionalmente, depende de aprobación. Depende de atención. Depende de validación. Depende de resultados. Depende de cómo otros reaccionan. Una crítica cambia su autoestima. Un rechazo destruye su paz. Un comentario arruina su día. Y entonces, ¿quién controla realmente su vida? Porque si algo externo controla constantemente tu estado emocional, entonces tu paz siempre estará en manos de otros. Y eso es esclavitud emocional. Por eso los estoicos entrenaban algo extremadamente raro hoy. La capacidad de hacer una pausa. Ese espacio entre lo que ocurre y cómo reaccionas. Porque ahí vive tu libertad. La mayoría reacciona automáticamente a todo. Un mensaje. Una mirada. Una opinión. Un problema. Y de inmediato. Ira. Ansiedad. Miedo. Impulsividad. Como si el mundo tuviera acceso directo al control de sus emociones. Pero el estoicismo enseña algo distinto. Enseña observación. Conciencia. Distancia entre tú y tus pensamientos. Porque no eres cada pensamiento que aparece en tu mente. Y esto puede cambiar una vida entera. Piensa cuántas personas viven creyendo absolutamente todo lo que piensan. Voy a fracasar. No soy suficiente. Todos me juzgan. Nunca voy a lograrlo. Y la mente repite esas frases tantas veces, que eventualmente empiezan a sentirse reales. Pero un pensamiento no siempre es verdad. A veces es miedo, ansiedad, inseguridad, cansancio, condicionamiento. Y aprender a observarlo sin obedecerlo inmediatamente. Es una forma enorme de libertad. Los estoicos entendían que la mente puede ser medicina o veneno. Puede darte claridad o destruirte lentamente desde dentro. Por eso entrenaban silencio, quietud, reflexión. Porque una mente que jamás se detiene, eventualmente empieza a consumirse a sí misma. Y quizá eso explica otra tragedia moderna. La gente ya no sabe estar presente. Siempre están pensando en el futuro, recordando el pasado, preocupándose, comparándose, distrayéndose, pero casi nunca realmente viviendo el momento que tienen enfrente. Marco Aurelio escribía constantemente sobre regresar al presente, porque entendía algo muy profundo. La mente humana sufre más cuando abandona el ahora. El pasado genera culpa. El futuro genera ansiedad. Pero el presente es el único lugar donde realmente existe la vida. Y aún así la mayoría casi nunca habita ahí. Porque viven atrapados en ruido mental constante. Y aquí aparece algo incómodo. Muchas personas no están cansadas porque trabajen demasiado. Están cansadas porque su mente nunca descansa realmente. Incluso cuando el cuerpo se detiene. La mente sigue corriendo. Pensando. Analizando. Preocupándose. Comparándose. Reviviendo conversaciones. Imaginando escenarios. Y eventualmente el cerebro entra en agotamiento constante. Por eso tanta gente siente vacío. Porque una mente saturada pierde capacidad de sentir paz. Pierde sensibilidad. Pierde presencia. Pierde claridad. Y entonces la vida empieza a sentirse pesada incluso cuando aparentemente todo está bien. Ahí es donde el estoicismo se vuelve tan importante. Porque enseña algo radicalmente distinto al mundo moderno. No necesitas controlar todo para estar en paz. Necesitas aprender a no convertirte en esclavo de cada emoción y pensamiento. Eso no significa reprimir emociones. Significa observarlas sin perderte dentro de ellas. Como alguien observando tormentas pasar por el cielo. Algunas serán fuertes. Otras suaves.
pero ninguna permanece para siempre. Y esa idea es profundamente liberadora. Porque muchas personas creen que ansiedad, tristeza, miedo, pensamientos negativos son identidad. Pero no lo son. Son experiencias temporales. No quién eres. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Empiezas a reaccionar menos. Empiezas a observar más. Empiezas a recuperar control sobre ti mismo. Y entonces aparece algo que hoy parece extremadamente raro. Silencio interior. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejas de pelear contigo mismo todo el tiempo. Y quizá esa es la verdadera paz. No una vida perfecta, sino una mente que ya no vive en guerra constante consigo misma. Porque siempre habrá dolor. Siempre existirán días difíciles. Siempre habrá incertidumbre. Pero los estoicos entendieron algo eterno. El sufrimiento se vuelve insoportable cuando la mente trabaja contra sí misma. Y el día que aprendes a gobernarla, empiezas a recuperar algo que millones buscan desesperadamente afuera sin encontrar jamás. Libertad interior.